con este golpe voy caminando vacilado, pero yo con este golpe voy caminando vacilado. Hay ciudades que se pliegan al recuerdo como una tela vieja. Mompox es una de ellas. Una ciudad que se siente antes de comprenderse, en la quietud de sus calles, en la lentitud del río, en la respiración caliente del mediodía. Llegar allí no es solo un acto geográfico, sino una forma de entrar en otro ritmo, en otro tiempo. Mompox fue puerto, fue bastión de independencia, fue taller de oficios y hoy sigue siendo un lugar donde el tiempo no se detiene, sino que se transforma en memoria viva. Entre estas memorias hay un espacio que no solo acoge a quienes llegan, sino que dialoga con quienes habitan. El Boga Casa Taller, una residencia artística construida desde la escucha y la colaboración, donde el arte se piensa como una posibilidad de encuentro con el territorio. Esta narración es un intento para asomarme a ese lugar y a las historias, materiales y gestos que lo hacen posible. Pero yo con este golpe voy caminando vacilado, pero yo con este golpe voy caminando vacilado. Jimena, muchas gracias por estar acá en este nuevo episodio de podcast de Arte en Colombia. En esta ocasión vamos a estar hablando del espacio El Boga, un espacio que queda en Mompox, para esta entrevista que es un ejercicio de exploración desde el arte y la escucha. eh, pues quisiera como conocer no solo la historia, sino también como las formas de habitar, de vincularse y de mantenerse en el tiempo, que me parece algo muy valioso. Me gustaría empezar preguntándote si recuerdas cuál fue como ese primer gesto pequeño, de pronto algo intuitivo, que las llevó como a imaginarse el boga. Pues nosotras, mi hermana, mi esposo y yo, que somos los socios de esta fundación, vinimos a conocer Mompox, como tanta gente quiere conocer este pueblo patrimonio, y no teníamos en ese momento ninguna intención de nada más que ir a descubrir qué era Mompox. Mi esposo, que es suizo, había leído sobre Mompox en un periódico suizo en Suiza y decía, esto tiene que ser una joya. Y yo había mirado varias veces cómo llegar a Mompox y pensaba, sí, pero es lejísimo, es complicado. En fin, para hacer el cuento breve, llegamos aquí en el 2018, que en ese momento no había el puente, llegamos por chalupa, vinimos con los hijos y nos pegamos una enamorada, pero yo creo que si a mí alguna vez en mi vida me ha pasado lo de amor a primera vista, pues exclusivamente esa vez. Era como una bofetada de eso que tú dices, pero espere, ¿esto qué es? Me parece la magia de este sitio y era en todo, era el paisaje, los olores, la música y la gente, la gente tan querida. Y después ibas descubriendo que además son talentosos, que hay forja, que hay los tapetes de alfombras efímeras, que hay tejidos, que hacen, bueno, que la comida, no sé, en fin, es como una sobreestimulación visual y sensorial, ni hablar del paisaje, de las flores, o sea, todo encantó. Entonces, simplemente supimos en ese instante que de aquí no nos podíamos ir, no fue un poco eso, pero entonces no fue tan estructurado como uno quisiera contar, porque la verdad fue como, no nos vayamos, adquiramos un espacio y vamos viendo, pero entonces vamos viendo es que era decir, pero pues nosotras no nos imaginamos tener esto cerrado, una casa a la que uno viene un mes al año. Claro. Siempre supimos que queríamos una casa con vocación abierta, que fuera una casa en donde la gente se sintiera bienvenida y la comunidad local. No queríamos como contribuir a ese fenómeno de la gentrificación, sino que, y eso es la satisfacción que yo tengo hoy. Ayer hubo una exposición, una presentación de una película hecha por muchachos, adolescentes de aquí, Wow. hecha con celular, hicieron un testimonio de Mompox bellísimo, conmovedor, porque trata del tema del suicidio en jóvenes. Pero, y yo pensaba, esto era lo que soñábamos, ¿no? Que esta casa aquí tiene, Estefanía, pues la presidenta anfitriona, Estefanía Sáenz, tiene un club de cine todos los viernes se proyecta una película y vienen 20, 30 personas. Y pues además, sí, yo creo que ese fue como el momento inicial. ¿Qué necesidades personales, colectivas o como territoriales tú sientes que estaban buscando ya en el momento en el que decidieron fundar
ya este lugar, que ya empezaste diciéndome que pues ese espacio abierto, ese espacio como de convergencia entre la cultura de las personas de Mompox y ustedes, como poder aportar, poder escuchar, poder recibir, no sé qué, en qué más piensas respecto a, a esas como necesidades que vieron ya al momento de fundar el espacio. Yo creo que por un lado sentir que Mompox tenía muchísimo que mostrar en patrimonio material, claro está, sus 7 iglesias preciosas, sus calles coloniales, la Albarrada, todo eso físico y más su paisaje, pero a la vez que había un patrimonio inmaterial desconocido para muchos, ¿no? Entonces sentimos como que chévere que esa se vuelva como una ventana hacia el mundo, hacia Colombia, sobre el arte local, ¿no? El patrimonio local. Y entonces fue cuando conseguimos la idea de hacer un programa de residencias artísticas. Y pues en 5 años ya hemos tenido casi 100 residentes que han pasado por la casa. Muchísimos vienen atraídos por el tema del trabajo con la comunidad. Tú mencionaste la beca IDARTES. Por ejemplo, me gusta mencionar el trabajo de Freddy Clavijo, que fue quien se ganó la beca de IDARTES. Y él, que viene como de un origen también artesano, su padre lo era, que reconoció como horizontalmente el arte en el artesano, ¿me entiendes? Ujú. Y él como artista quiso hacer como una reinterpretación de objetos cotidianos que utilizan los artesanos. De eso resultó una colección bellísima de esculturas que empatan eso, es como la forja de Glenis Pupo, con un palo que es el que utilizan los areneros para sacar arena del fondo, pero como un objeto cotidiano para ellos de trabajo convertido en arte. Sí, sí lo vi, me pareció súper interesante. Lo estuve buscando y revisando como en qué había resultado eso y me pareció muy chévere. Sabes que, por cierto, una cosa que vamos a hacer en la página del Boga es tener una galería virtual. Porque Totalmente. queremos poner en valor, mostrar y además que sea, pues, que se puedan comprar las piezas, ¿no? Que muchas de ellas, de los residentes que estuvieron aquí, que fueron creadas durante su estadía o no, ¿no? Ujú. Pero también muchas de artesanos, como las piezas que se están mostrando en la tienda. Sí, siento que sería como súper valioso, porque yo me puse como a revisar la página, a echarle un ojito, y claro, están los residentes y como eh, cuál va a ser su exploración o cuál va a ser su tiempo en el lugar, pero luego ya se desconecta un poquito ese momento en el que uno quiere ver los resultados o de pronto tienes que ir a buscarlo en su página personal, pero a veces no todos lo tienen. Entonces sí creo que sería un muy buen aporte que lo Sí, o pongan sea, en la página como galería. sí, nuestra página requiere, y eso es una de las prioridades ahora. Aquí lo que está pasando no lo muestra la página. Ujú. Yo creo que lo ves mejor en el Instagram, que sí pues tiene otra velocidad y ahí sí Exacto. es más rápido, pero me parece que no, la página no hace honor a lo que estaba. Y quizás es que un tema que es un poco, pues, ¿cómo decirlo?, específico de la fundación y de la casa, es que para financiarse, pues es una fundación sin ánimo de lucro. Sí, Las directoras trabajamos sin ninguna remuneración, pero pues se requieren recursos. claro. Entonces, una de las apuestas es que a la vez tengamos servicio de alojamiento. Y habíamos pensado como un 30% de ocupación en alojamiento. No hemos conseguido ese porcentaje, pero entonces quizá la página se hace como más énfasis en que aquí te puedes alojar. Estamos buscando cómo encontrar ese nicho del huésped que está interesado en el tema cultural, que está haciendo un turismo Cultural. Ajá. de arte y un turismo comunitario, porque pues las relaciones que el BOG ha desarrollado con los artesanos, los sabedores, los guías turísticos, hace que nosotros podemos, como si la persona que viene es un turista, pues yo sí creo que la propuesta para ese turista es muy interesante y más Claro. que otro hotel que le va a servir pues también un muy buen desayuno, aunque los nuestros tienen fama de ser mejores que los de ellos. Pero también todo ese acompañamiento de qué quiere ver usted, le interesan las alfombras efímeras, le interesa la forja. Total, es un turismo que me parece muy valioso, muy nutritivo para las
personas y también muy acertado para el tipo de lugar en el que pues están ubicados. Eh, Quería preguntarte ahora cómo fue como ese primer contacto con la comunidad momposina, qué tipo de encuentros o de pronto desencuentros tuvieron al principio cuando llegaron a establecerse allá. Pues yo creo que al principio no había sino especulación, ¿no? Porque llegamos a esta casa es del siglo XVIII, parte de ella es una casa grandísima, tiene 9 habitaciones. En su última reencarnación fue un centro de salud. Entonces, y era distintísima, o sea, nosotros tenía un cielo raso, el salón que te mostré, había cubículos todos con luz de neón, un techo bajísimo porque tenía aire, cada habitación era un consultorio, o sea, el patio central, que yo no sé si lo alcanzas a ver, es una preciosidad, eso pues no estaba así. En fin, nosotros tuvimos que llegar y hacer una inversión muy grande en adecuar esto. Entonces, yo lo que sé es que la gente especulaba que eso es un hotel, que eso es de unos extranjeros, que van a poner ahí cosas, pues no se sabía qué era. Y después cuando empezamos con el tema de residencias artísticas, pues tampoco eso se entendía. Yo creo que poca gente sabe que es una residencia artística. Entonces ha sido un trabajo como de poco a poco, ¿no? Como yo creo que quizá el vector más interesante e importante para aclarar qué es lo que somos y qué hacemos ha sido el personal, o sea, de la casa, que lo entendió rápido, se dio cuenta que sus hijos eran bienvenidos a las actividades, ya fuera un taller de alfarería, de cerámica, fuera pintura, fuera cine, y entonces empezaron a darse cuenta pues, y atraer otros niños y otros, no sé, por ejemplo, hemos trabajado con tejedoras, con mujeres que bordan, y pues en la exposición de Adriana Cárdenas, la semana pasada, pues había pues, piezas expuestas también por Ida Liz, que es una colaboradora del Vogue. Yo creo que ellos han sido la mejor manera de comunicar qué es lo que se hace aquí, ¿no? Claro. Aquí se usa mucho todavía Facebook, entonces también en Facebook pues estamos compartiendo lo que hacemos. Poco a poco se empezó y yo una vez fui testigo de una conversación linda entre dos muchachos que un niño le dijo al otro, estando afuera, caminé y entramos aquí. Y el otro le dijo, ¿cómo así? Eso es un hotel, allá no nos dejan entrar. Y le dijo, no, venga y verá. Y entonces entraron, pues, y el niño que ya había venido era como mostrando, pues, que aquí se sentía bien y que aquí había cine y que aquí no sé qué. Y yo sentí justamente como eso es lo que yo quería, que la gente no sienta como esto es una cosa privada, elitista, cerrada, sino que, pues claro, tampoco te voy a decir que todo el mundo puede estar entrando. Obvio. Igual el concepto de la residencia artística también necesitamos que los espacios, los residentes se sientan pues que tienen una cierta privacidad, pero siempre se hace un momento de socialización, ¿no? De mostrar qué es lo que está haciendo, qué quiere hacer. Muchos trabajan con las diferentes comunidades, como te decía, pues sí, tejeduría, lo que quieran, lo que sea que estén haciendo. Sí, creo que eso responde un poquito como la siguiente pregunta que te tenía, que es como cuáles han sido esos gestos cotidianos que pues les han hecho sentir que ya la casa se ha vuelto parte de ese tejido local, lo que decías de los niños que empiezan a hablar del lugar, como a decir, venga, es que acá usted puede entrar, acá podemos venir y ver cine o venir, tener un taller, no sé, como cuéntame un poquito más de eso. Pues un elemento que ha sido interesante que es la huerta. La casa tiene al fondo un lote bastante grande que se convirtió pues rápidamente gracias a la magia que tiene Delvis Pérez, que es la cocinera nuestra y que se encarga de la huerta. Eso se convirtió pues en un vivero allá o un granero, no sé, del que se están beneficiando todos. Y además es interesante porque tenemos un manual del empleado que hemos pues socializado con todos y vemos también cómo redactado entre todas las manos, y entre las cosas que dice ahí, por ejemplo, las responsabilidades de Delvis es pues que está la cocina, la huerta, y que ella
de manera equitativa distribuye lo que se produzca allí según su juicio de quién ha contribuido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día llegó una vecina de allá y nos dice, yo le quiero proponer un trueque. Entonces se llevó una mata de mafufos, que es pues el plátano que se da acá, un racimo, y nos trajo una uva. Eso se da cotidianamente, o sea, allá lo que más hay es yuca, plátano, pero hay papaya, hay naranjas, hay un palo de guanábana que no está dando mucho, pero esperemos que se vea. Pero el concepto siempre ha sido, hay tamarindo. El concepto con esa huerta ha sido ese, ¿ves? Como de, pues sí, que se usa parte en la casa, pero pues que se benefician y que hay ese trueque. Claro, igual me parece que es una forma como muy linda de cuidar esos vínculos con las personas que ya están en el territorio y con las que ustedes conviven y pues se cruzan diario, ¿no? Sí, se trata de ser también como muy solidario y a la escucha. Aquí, por ejemplo, tenemos un compost atrás, empezamos a hacer reciclaje que se hace muy poco en Monpós, y pues es triste ver que igual hay gente que sí recicla en la calle y que le toca es andar entre la basura viendo a ver qué saca que le sirva. Entonces nosotros empezamos a separar plástico, metal, vidrio, cartón, y lo que hacemos es que cada más o menos 15 días o cada vez que el volumen lo amerita, llamamos a una mujer recicladora que ya es pues la que viene y se lleva todo eso, ¿no? Y entonces uno siente es como es separar desde el principio para evitar eso, y además pues facilitarle la tarea a las personas que se encargan de eso. Quisiera pasar ahora a preguntarte un poco sobre los procesos y las metodologías que ustedes manejan en el BOGA. Entonces, cómo se piensa y cómo se organiza una agenda cultural en un contexto como el de Mompox. Sí, pues aquí la agenda cultural propia de Mompox es increíble. O sea, aquí hay una cantidad de bandas, hay grupos musicales, hay grupos de danza, hay festividades. Ahorita mismo están en una grandísima, porque son las fiestas patria. El 6 de agosto es el cumpleaños de Mompox. O sea, culturalmente esto es muy rico, ¿no? Siempre te encuentras comparsas bailando en la calle, ensayando. Es muy chévere ver eso, ¿no? Es una agenda cultural variada y rica. Ahora, cada residente que viene desarrolla su propia agenda también. O sea, las residencias son autogestionadas, pero acompañadas también, ¿no? Por, como te decía, Estefanía, la residente anfitriona, y más recientemente hemos tenido el apoyo de Marcela Calderón. Con ellos, por ejemplo, si tú vienes aquí, defines, yo quiero hacer un taller con niños sobre grafitis, por ejemplo, o quiero hacer, no sé, queremos organizar un grupo de mujeres que hagan bordados y que se reúnan semanalmente. Ese tipo de qué es lo que quieres hacer, por lo general lo definimos una vez el residente está aquí. Aunque, pues, para hablar del proceso, en la página web nuestra hay una convocatoria a residencias que está abierta permanentemente, un formulario que uno llena, lo manda. Aquí en un comité pequeño miramos, evaluamos y pues después entrevistamos a los residentes para entender un poco la motivación y si hay como esa relación. Nosotros nos gusta que haya un interés particular en Mompox, o sea, el residente que se podría ir, no sé, a escribir en un sitio aislado y que no parece tener mayor interés en la comunidad o al menos, no hay nada contra que se encierren a escribir, y los hemos tenido, pero en algún momento de su residencia igual buscamos que salga a trabajar con la comunidad. Entonces, y eso lo tuvimos con un escritor que se encerró a escribir, pero dijo, yo quiero hacer un taller de sonido, a que suena Mompox. Y reunimos muchachos, y pues ese es el trabajo de Tefa. Ella hace todo, ella tiene unas relaciones con la comunidad maravillosas, entonces sabe a qué público dirigirse. El canal de Instagram y Facebook pues se mueve bastante, entonces hacemos convocatorias y organizamos el evento que se quiera organizar. Muchos residentes hacen al final de su estadía una exposición, y pues con un aperitivo de vino de verano, que es a base de vino de corozo. Yo lo probé, delicioso.
delicioso. Ajá. Y a veces con música. Sí, ese es un poco el proceso, ¿no? Algunos dejan obras, hay una invitación a que dejen obras, no ninguna obligación. Súper. ¿Y cómo deciden como qué actividades o qué residencias realizar? ¿Qué es lo que más tienen en cuenta al momento ustedes de decir, bueno, esto sí, esto no? Mira, la gran mayoría de las propuestas que nos llegan son pertinentes, interesantes y son aceptadas. Eh, ha, ha habido algunas pocas que nos parece que no funcionan. Esto es igual multidisciplinario, ¿no? O sea, que puede ser, hemos tenido desde fotografía, danza, música, gastronomía, hemos tenido varias de gastronomía, aquí estuvo un colectivo de 3 chicas, que La Ñapa, hizo un trabajo lindísimo y al final hicieron un recetario. Yo creo que lo que queremos es que se vaya como construyendo sobre lo vivido también, ¿no? Entonces, que haya como una memoria institucional, que se quede, que se documente, que se pueda compartir. Cuando sentimos que hay alianzas potenciales con universidades, con otros programas, nos interesa mucho. Yo quisiera a futuro desarrollar más relaciones con programas de gestión cultural, de turismo comunitario, de turismo de arte. Poder recibir algunos residentes que no pueden pagar porque las residencias son pagas. Lo que sí tenemos es cada semestre una beca. Pero, por ejemplo, pensar en tener más residentes que vienen a contribuir también, ¿no? Entonces, por ejemplo, con ese trabajo que tenemos de necesidad de actualizar la página y que demuestre lo que se hace, pues pensar en una figura en que el artista viene, trabaja en su propio proyecto durante el mediodía y le dedica 2 o 3 horas a cosas de la casa y pues a cambio de eso se puede alojar. Es algo que estamos mirando más para poder como no excluir la cantidad de gente chévere que quiere venir. Claro, muy buena posibilidad. Y quería saber cómo entre todas estas muchas experiencias con artistas y como con colectivos que han pasado por el Boga, de pronto hay alguna persona, algún colectivo que recuerden como especialmente potente o reveladora para ustedes. Sabes que me la pones difícil porque yo he tenido la suerte, aunque no vivo en Colombia, he pasado, no sé, 3 meses más o menos al año aquí y he coincidido con algunos residentes pues, a quienes les cogí inmenso cariño. Estoy pensando, por ejemplo, Gracia Ramírez es una española profesora de cine en Londres. Vino 2 veces además y en su proyecto ella lo que quería como persona interesada en el cine y en la recepción de una película en la comunidad en donde se filmó, pues se vino a Monpós por la película de Francesco Rossi de Crónica de una muerte anunciada. Y su trabajo fue, y ahora el documental que se produjo, que lo produjeron ella y Estefanía, que es cineasta, está en la página, desde el 4 de agosto está de libre acceso y es un documental en donde se entrevistaron a todas las personas, a muchas, pues no todas obviamente, pero muchas de las personas que estuvieron en la filmación, que hicieron parte. Y el documental lo presentamos aquí y fue bellísimo ver cómo algunas figuras eran, ese soy yo. Ay, claro. Y analizar también, porque pues es una película. La de Francesco Rossi tiene sus limitantes. A mí particularmente no es que me parezca la mejor película. Y pues es una temática un poco bastante, ¿cómo decirlo?, de patriarcado. Pues es un hombre que termina un asesinato pues, de honor porque una mujer no era virgen en su matrimonio. En fin, no sé si conoces la historia, pero era interesante volver sobre ese tema aquí. Ella hizo un trabajo fenomenal que ha tenido repercusión en el sentido de que la mostraron en Italia, el documental, se fue al Festival de Cine de Cartagena. Eso fue muy bonito, pero te podría hablar de muchas más. O sea, a mí Freddy Clavijo y su trabajo me encantó. Margarita Echeverri, profesora de cerámica en los Andes, hizo un trabajo sobre el barro lindísimo.
Eh, sí, ha habido varios colombianos que residen en el exterior, que se fueron de niños y que ahora artistas, una chica que vive en Canadá, Kimberly, que hizo un trabajo lindísimo también. En fin, muchísimos, ¿no? Todos los que han... Difícil escoger. Sí. Claro, sí, es que igual son muchas experiencias, ¿no? Como que cada quien tiene algo como para aportar al lugar, eso me parece muy bueno. Eh, Quería que ahora pasáramos como a una sección de aprendizajes del territorio, aprendizajes que les han dado el territorio, entonces como que han aprendido de Mompox, por ejemplo, que no podrían haber aprendido en otro lugar. Fíjate que ahora estuvo Natalia Guzmán, que es una profesora de literatura, que trabajó muchos años con el Colegio Helvecia, fue quien acompañó el programa que te comentaba del servicio social en Mompox, entre Mompox y Bogotá. Y ella, que se acaba de ir, puso en su Instagram verbos que aprendí en Mompox. Y una serie de verbos, uno de ellos, cienagarse. Cienagarse. Ese creo que se lo inventó Marcela, que es una bailarina paisa de origen momposino que vive aquí también. En fin, hay una cantidad de, yo te diría, una cosmovisión, una relación con la naturaleza muchísimo más estrecha de la que podamos tener en Bogotá, o pues quizá en Boyacá tú la tengas más cercana, pero es como un conocimiento de los animales, de las plantas, un entender la subienda del río, un entender el clima, sí, algo muy, muy bello pues, que yo creo que esa conexión con la naturaleza tristemente la hemos perdido, ¿no? Y eso no, me lo ha enseñado Monpós, también una manera de escuchar, de escuchar también a otras especies, ¿no? Sí, que es muy, muy bello. Volverse más lento, ¿no? Sí, uno de Bogotá puede llegar en una acelere y otra, y por ejemplo, esto que hacemos nosotros si te vas a ir a un sitio, enviar correos electrónicos diciendo que vas a estar en tales fechas que se encuentren. Yo le digo a los residentes que van a venir, no lo hagan. O sea, primero, pues muy poca gente tiene correo electrónico. Se trabaja mucho por WhatsApp, pero tú le puedes mandar un WhatsApp a un contacto que quieres ver e igual no te van a reaccionar hasta que no te ven en carne y hueso y no te palpan y no te entienden. Sí, hay algo eso sí me parece muy bonito. Pues, Sí, definitivamente recuerdo mucho eso de cuando estuve allá, que es como que es un lugar que está detenido en el tiempo, como que es de otra época, de otra era, como que las personas, es algo que se siente mucho cuando uno llega definitivamente allá, lo vive, lo encarna. Y como que saberes locales han transformado su manera de pensar el arte, como de la gestión o incluso hasta de la vida misma. pues observar, por ejemplo, procesos de filigrana, de la joyería, del saber después valorar una pieza que quizá uno pues la ha tenido en la mano, le parece preciosa, pero como que de repente estás ahí en el taller con las artesanas, estoy pensando en L y L, que son dos hermanas que trabajan juntas y que son como, creo que segunda o tercera generación, o sea, verlas trabajar, pues, y además esto es un arte de origen árabe, ¿no? Traído por los españoles, pero influenciado por los indígenas de acá, es esa como que hemos tantos orígenes, es como si fueran tantos afluentes de un río y ahora somos este actual. Y Sí, eso ha sido muy bello, ¿no? Yo diría la filigrana. Pero pues sí, lo que te mencionaba, la forja, también la carpintería, ver las cosas que saben hacer, ¿no? Y especialmente con esa combinación que se da entre el artista que viene de afuera, pienso en otra Colombo francesa que vino aquí, que hace diseño de muebles en París. sí la vi. Eso también es como una inspiración para ellos enorme. Sí. Claro, y acabar en Mompox, o sea, como qué cosas tienen que pasar para que esa diseñadora termine en Mompox,
como obteniendo todo este conocimiento al respecto, ¿no? Sí, Y ya me hablaste un poco de personas, pero de pronto alguna en la que pienses que haya marcado como un antes y un después en la vida del proyecto del Boga. Pues yo creo que un antes y un después se lo dio Estefanía Sáenz clarísimamente. El Boga era un programa incipiente, estábamos como al inicio como buscando un poco entender qué queríamos hacer, cómo trabajar con la comunidad. Ella llegó en enero del 2023 y pues fue como coger el cargo de gestora cultural, de anfitriona, eh, y convertirlo, pues, al artista anfitrión y convertirlo en algo, pues, o sea, le dio, en un momento ella estaba agobiada de trabajo, yo la miré y le dije, pero Tefa, usted eres víctima de tu propia energía, o sea, te inventaste que no se inventó, o sea, desde un festival de juegos tradicionales, además empezó a hacer algo muy bonito y es llevar el boga a los barrios, a las veredas, a otros lados. Cargar con el proyector de cine y una sábana al principio, ahora le prestan a veces una pantalla inflable a los barrios, pues donde no se había proyectado nunca una película. Qué chévere. Y porque pues no tiene cine, entonces realmente el cine de aquí es el nuestro, es el cine de Monpós, es lo que se proyecta todos los viernes acá. Sí, yo creo que esta fundación tiene un antes y un después de Tefa. Claramente, ella ya pues va a cumplir 3 años. ¿Cómo funciona el tema de la sostenibilidad respecto al proyecto? ¿Cómo se sostiene un espacio cultural independiente como el Boga a través del tiempo? ¿Qué implica sostener más allá del dinero también? O sea, la parte financiera es un desafío bestial, ¿no? Y yo creo que tristemente muchas residencias del país terminan cerrando porque pues es muy, muy complejo. Pues esta es una fundación privada, ¿no? Y sostenida en gran medida por los socios. Hemos buscado un punto de equilibrio y que sea pues que lo que le entre a la fundación cubra los gastos, ¿no? Pero aún no hemos alcanzado ese punto. Empezado a desarrollar como más actividades buscando patrocinios también por fuera del país, pero pues son procesos lentos y vas un poco contra el tiempo, porque de alguna forma pues ves los gastos y lo que hay que cubrir y estás pedaleando a encontrar alianzas, Creemos que hay mucho potencial en que galerías de arte del país apoyen a sus artistas, por ejemplo, cofinanciando una estadía, ¿no? Si es un artista representado por una galería, que esa galería financia la participación y después pues la obra de ese artista se puede vender con un beneficio también podría ser para la fundación, ¿no? Para el Boga. Pues muchos de los artistas que han venido becados, hemos tenido algunas alianzas por ejemplo, con la Embajada Suiza, la Embajada de Italia apoyó lo que te decía el documental de la película de Francesco Rossi, pero han sido cosas muy puntuales. El Ministerio de Cultura también nos dio un pequeño apoyo para algún proyecto. Nos la pasamos escribiendo convocatorias, la tasa de éxito es bajísima, pero ahí vamos a seguir, porque el objetivo es que esto se autosostenga. Claro, y cómo sostener esos equilibrios, ¿no? ¿Cómo se cuidan para no agotarse? Y también, ¿sabes qué? Como pienso para no romantizarlo y como para no resistir solo por inercia ya, sino que cómo funcionan esos equilibrios. Pues yo creo que aquí hay una fuerza muy importante en el hecho de que pues, mi hermana Constanza Escobar lleva años trabajando en arte y cultura. Ella creó el Salón de los Oficios, fue una iniciativa de ella hace años, que tenía como un salón de oficios en Cali, creo que lo hicieron varias veces. Después ella ya lleva años trabajando con el Festival de Literatura y de Arte, el HEI, ¿no?
tiene sede en Cartagena, pero también trabaja en Jericó. En fin, por decirte que las alianzas y el conocimiento en temas culturales, de gestión cultural de ella, se une quizá a lo que traigo yo, que es más, yo soy economista y me he especializado en el tema de impacto social, impacto en comunidades, y pues mi esposo también ha contribuido mucho en temas como, aquí se está haciendo una investigación arqueológica con un apoyo de la Universidad de Zúrich, en Suiza, y pues yo creo que es unirse fuerzas y estar explorando como qué más nos podemos inventar que sea acorde con la visión del BOGA y que también pueda contribuir al menos a financiar sus propios costos. Para terminar esta sección respecto a la sostenibilidad y como a las tensiones y los cuidados, me gustaría saber cómo hacen para navegar en esas tensiones entre pues lo artístico, lo económico, lo político y pues también lo afectivo, ¿no? Porque pues son una familia además detrás del proyecto. Uh-huh. Sí, buena pregunta. Pues yo siento que estamos súper en la misma página, como dicen, pues en este proyecto. Pues la primera vez que yo trabajo con mi hermana, ha sido delicioso, la verdad, nos entendemos súper bien. Es curioso porque nos parecemos muchísimo, entonces físicamente, aunque ella es 4 años menor que yo, pero mucha gente nos confunde, ¿no? Sí, yo vi sus fotos y dije, wow, ¿será que son gemelas? Son muy parecidas. Situaciones extrañas porque pues ayer, por ejemplo, una española me decía, pero si nos conocimos en febrero, no sé, no, esa era mi hermana. Es que uno como un grosero que no se acuerda de la gente, ¿no? Entonces ha sido muy, muy grato. Hemos tenido momentos de mucho cuestionamiento, de decir, por Dios, si no conseguimos financiarlo a largo plazo, asegurar la sostenibilidad, ¿cómo hacemos, no? Pero creo que aún en esos momentos siempre ha habido como esa sensación de colegialidad, de esfuerzo colectivo y gratificante y en fin, yo creo que como te decía, todo es, pues son apuestas, ¿no? Y aún yo pienso, si tú que en un par de años uno dice, no se consiguió, ¿no? Yo pensaba, el otro día hablábamos con ella, aún así lo habrá dicho, pues fueron 7 años, crear algo muy bello, muy valioso, la gente se va de aquí feliz. Yo no he visto un residente que se vaya, no sé, todos se van despidiéndose nostálgicos, con una tusa de irse, ¿no? Sí, la tusa momposina. Exacto, entonces, y lo que se ha contribuido, no sé, también inclusive financieramente algunos artesanos que han visto retribuciones para en sus talleres, en sus obras, por el volumen de trabajo y también por el estímulo, ¿no? En diseños, en la co-creación que les ha retribuido, ¿no? Entonces, esperemos que no, o sea, que no haya que cerrar en unos años pronto. Yo quisiera asegurar como un relevo, pero está claro que, pues, que eso solo se dará si hay una sostenibilidad financiera. El otro día un residente que está aquí, maravilloso, Carlos Garzón, nos estaba poniendo en contacto con otras residencias y bien en Colombia y por fuera, ¿no? Pero también las colombianas sintiendo como hagamos una red de residencias, movamos como el turismo artístico y cultural, quizás en lugar de, pues no es que estemos compitiendo, pero pues de alguna forma cuando uno se presenta en la convocatoria todas, pues sí estamos compitiendo, ¿no? Pero que pueda haber más beneficio en esto, jalémonos juntos, y yo creo que eso puede ser una opción. Yo creo que es que esa apuesta de que el arte es transformador social, el arte puede contribuir a sociedades más igualitarias, menos patriarcales, más justas, en donde como que se haga un diálogo, no solamente con palabras, sino con un diálogo donde pues nosotros esto no es político y a la vez de alguna forma todo arte lo es, ¿no? Un ejemplo para volver sobre Tefa, cuando una conversación larga que tuvimos recién llegada a ella a la oficina,
hablando sobre pues, este patriarcado tan metido en la cabeza que tiene aquí, y decíamos, pero cómo hacer que uno no venga aquí a dar lecciones, pues que vive por fuera y viene a explicar que es que, pero cómo hacerlo de una forma que los demás. Y entonces a ella se le ocurrió hacer una de las primeras series de películas que hizo fue sobre niñas valientes. Y era como mostremos estas películas donde el niño, como el tema común es que son niñas berraquísimas todas y que son las heroínas y fue, no necesitabas como ponerte a dar lecciones que además. Exacto. Porque finalmente el cine y la televisión y ese tipo de cosas son las que moldean los comportamientos implícitamente y de una manera muy, muy directa también. Entonces, qué buena forma de llegar como a los subconscientes, a los inconscientes de las Sí. personas. Muy, muy bueno. Y ya que tocas como el tema de a futuro, de esa imaginación futura, me gustaría preguntarte también como, ¿qué sueñan para el Boga en los próximos años? De pronto, ¿hay algo que aún no hayan podido hacer y que les gustaría intentar? Pues yo quisiera que tuviera una vocación, o sea, esto es un proyecto en Monpós y aquí hay mucho que hacer, pero también siento que podríamos como influir sobre otras regiones, quizás a través de esa red, hacer red de residencias, ¿no? Que un residente vaya, no sé, 2 semanas a Sumapaz y después venga acá, además que geográfica y climáticamente son tan distintos y especialmente con, pues no solamente, pero también con extranjeros, ¿no? Que puedan ver esas otras, visitar Colombia de una forma en que estás visitando, pero también estás contribuyendo a esos tejidos vulnerables de artesanos. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte qué tipo de presencias esperan seguir recibiendo. Sí. Pues yo lo que más siento en últimas es que hay un tema de personalidad que es clave. Esto, igual hay una convivencia en una casa, hay un compartir una cocina, una nevera con todo. Cualquiera que haya vivido en comunidad sabe que eso puede llegar a ser muy complicado, de que te comiste el yogur que era para mí. Ese era Ajá. Entonces yo creo que ese tema es importante y de hecho cada vez que hacemos una entrevista siempre preguntamos si usted cómo le va viviendo compartiendo una nevera, ¿no? Entonces, dejando eso, y hasta ahora realmente, afortunadamente, no ha habido problemas. Además que está muy claro porque igual en la cocina hay unas cajas de plástico donde cada uno guarda sus cosas y más bien lo que es más colectivo uno quiere compartir, pues lo comparte. Igual terminan a menudo cocinando juntos o compartiendo, ¿no? Pero yo sí creo que ese tema de personalidad es importante, ¿no? De sentir, esto es un espacio que te demanda físicamente, o sea, el calor es fuerte y eh, dejando eso a un lado, que es más, decimos, de carácter, yo creo que pues aquí bienvenidos todo tipo de artistas, toda disciplina, y también artistas emergentes como ya pues consagrados, ¿no? Pero yo creo que ahí también la actitud de querer como aprender del otro y de compartir, yo creo que eso es lo más importante. Ahora, pues sí, estoy pensando en el resto del año, pues bien, hay una diversidad, ¿no? Desde mañana llega una cantante de ópera que es Wow. de, sí, es de Sincelejo, es una gestora cultural, yo creo que va a ser muy interesante tenerla. La primera vez que tenemos una cantante lírica pues, acá, pero también pues, hay muchos artistas visuales, plásticos, sí. No, yo creo que ojalá continuar con gente así chévere, esa diáspora de colombianos que se fueron al exterior y que vuelven buscando un poco eso también me parece interesante. Sí. Bueno, Jimena, pues eso sería todo. Muchas gracias por Es tu tiempo. Antonia, de verdad, y me parecen muy buenas tus preguntas. Gracias. De verdad, gracias por escuchar.